Para mí es un placer enorme volver a estar con ustedes. Para mí es un privilegio inmerecido el que el Señor me permita compartir con ustedes esta parte de su formación. Eh, Entre más profundizo en los temas de la Sagrada Escritura, más reconozco mi ignorancia y más y me obliga a una humildad mayor en el sentido de saber que aún me falta mucho por aprender, pero que me esfuerzo por poder presentar a ustedes material lo más, lo que yo creo que en base al plan de estudios del instituto que mejor les puede ser útil. Enriquezco nuestro manual de donde tomo mi información con más información. Bueno, un placer Muchas saludarlos. gracias, profesor. No, y luego con mucho cariño, porque involucra varias cosas. Primero, la salvación del alma, del alma. Creo que no hay nada más importante, creo que no hay ninguna pregunta más importante que un ser humano puede hacerse que este joven le hizo al Señor Jesucristo. Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Creo que Mm, no importa lo que hagamos en la vida, que seamos arquitectos, ingenieros, maestros, amas de casa, lo más importante es que somos bautizados, llamados a la salvación. Y qué pena sería que un bautizado se condene. Pero bueno, mm, por eso me esfuerzo, porque es un tema que toca a la salvación de nuestras almas. Y segundo, es un tema que me apasiona muchísimo. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña oración. Insisto, no voy a prender la cámara porque no estoy en mi casa, estoy en un hotel y no tengo banda ancha. En el nombre ujú. del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, Padre Dios. Gracias por este día que nos das. Gracias por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Gracias porque tu providencia no nos abandona nunca, sino que al contrario, tú, Señor, provees cada momento de nuestra vida, nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades psicológicas. Sé tú el sanador de nuestra alma, de las heridas que ha dejado el pecado en nuestra vida. Sé tú el sanador de nuestros rencores, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Danos tú la fuerza de reconocernos hijos tuyos y por lo tanto dignos merecedores de un trato digno y respetuoso. Que tengamos una buena autoestima basada en el saber que somos tus hijos a través del bautismo. Te pido, mi Señor Jesucristo, bendigas a las legítimas autoridades de tu iglesia, el Papa León y los obispos en comunión. Bendice a los sacerdotes que los asisten y que son pastores en nuestras comunidades. Te pido por el Padre José, por nuestros párrocos en nuestras parroquias, para que sean fieles instrumentos de ti. Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Madre, ruega a tu Hijo por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a... Ay, se me movió la presentación aquí en lo que estuve. Déjenme ver cómo regreso. Ahí está, ya logré. Bueno, quiero retomar brevemente este tema de la eisegesis. Quiero enfatizar lo que comentamos la semana pasada de que la eisegesis es la forma o tiene una relevancia porque, ay, se regresa. Es la forma en la que cada uno se aproxima a la Sagrada Escritura, a la Biblia, la lee y hace suyas las palabras de Dios. Una disculpa, es mi asma. Pero la eisegesis también encierra un riesgo importante. Primero, el riesgo de la mala interpretación y segundo, el riesgo de creer que mi mala interpretación
es la correcta interpretación y que a partir de ahí yo decida hacer doctrina pensando que Dios me ilumina a mí y que toda la iglesia está equivocada, que la iglesia y su magisterio de más de 2000 años, guiada por Cristo, animada por el Espíritu Santo, están equivocados y que yo, con mi interpretación de hoy, estoy teniendo la verdadera revelación porque Dios ha tocado mi corazón. No sé si logre hacer suficiente énfasis en el riesgo, o sea, en lo importante que es y beneficioso para mi vida espiritual hacer mi propia exégesis, pero en lo riesgoso que es si lo hago mal. ¿Logré transmitir mi preocupación? Es decir, para Sí, pronto que yo empiece mi propia secta porque soy un iluminado y yo sí entendí la Biblia y todos están equivocados. Samuel, si hago mi propia exégesis, no dudaría en fundar mi propia iglesia y llamar a la hermana Paola como la sacerdotisa de mi grupo. La hermana Patricia va a ser la profetisa. ¿Jalan o no? sí. No, díganme que no, no se quieren ir No. al infierno conmigo. Ah, no, era decir que no. Era decir que no. No, Ah, perdón. se imaginan que yo me invente un nuevo grupo, no, Dios me libre. Directo con el chanclas y sin escalas. Muy bien. Una vez que ya enfaticé la importancia de hacer una buena eisegesis y lo importante que es evitar las desviaciones de una eisegesis, vamos a comenzar con eh, los pasos para hacer una buena exégesis. ¿Cuál es la diferencia entre la eisegesis y la exégesis? La eisegesis es lo que yo entiendo y lo que la Biblia me dice para mí. Mi interpretación, digámoslo así, muy cercana, muy personal. La exégesis pretende hacer la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. A diferencia de la exégesis, que es libre, que es personal, la exégesis es una ciencia teológica y utiliza una herramienta que se llama la hermenéutica. Vean esta imagen que les puse ahí, una muchacha leyendo la Sagrada Escritura, subrayando algún texto que a ella le está llamando la atención. Yo no soy muy fan de subrayar la escritura, pero hay gente que lo hace y no hay ningún problema con ello. Es decir, yo no soy fan de subrayar la escritura porque desde que yo era estudiante en la universidad no me gustaba rayar mis libros porque pues, era pobre y no quería dañarlos. Pero hay gente que acostumbra a rayar mucho su Biblia, subrayarla para estudiarla y reestudiarla y no hay ningún problema. Algunos como yo somos escrupulosos. El escrúpulo puede ser una enfermedad, es decir, que se ve pecado en todos lados. Yo con respecto a rayar la escritura, sí soy escrupuloso, siento que es incorrecto, pero aclaro, no, no es incorrecto. Yo personalmente me siento incómodo subrayándola, pero si alguien lo quiere hacer, no es un pecado. Si alguien quiere comentar algo al respecto, es bienvenido el comentario. Bueno, ¿cómo se hace una correcta exégesis o interpretación del texto bíblico? Muy bien, bueno. Hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta para entender la Sagrada Escritura. Primero, el contexto histórico. El contexto histórico se refiere a cómo vivía, cómo pensaba y cómo se desenvolvía el autor que escribió en su entorno concreto, en el momento de la historia que le tocó vivir, con los países que les tocó tener como vecinos. Les voy a dar un ejemplo que es, creo que muy visual. Imaginen en su mente a un querubín. ¿Ya tienen en su mente un querubín? No les estoy poniendo ninguna imagen, pero imagínenlo. ¿Alguien gustaría describirme cómo es un querubín?
La Pues Biblia menciona yo me lo, querubines. yo me lo imaginé como los ángeles que son como bebés. Ok, yo, ¿alguien más quiere describirnos cómo se imaginó un querubín? Aquí les va mi descripción. Para mí es como un niño de 3 años o cinco Ujú. años, con alitas, Ajá, tiene como un pañalito que le sí. cubre su zona íntima, tiene sus alitas, a veces no se ve su cuerpecito, nada más su cabecita y sus alas, cachetón, rosadito, güero y con chinitos. Así yo también lo pensé, por eso decía como un bebé, pero sí como un niño, Muy bien. sí. Pues Sí. esa interpretación de un querubín bíblico es totalmente errónea. Ujú. Esa es una representación que surgió con el arte cristiano barroco latino, ni siquiera con el arte cristiano de otras partes del mundo, sino con el arte cristiano nuestro de Occidente, de este lado del mundo. Pero los querub, los querub son guardianes de la literatura religiosa semítica. Y el plural de querub es querubín. Los querubines es un plural. ¿Y cómo son estos guardianes? Son seres que tienen alas, cuerpo de león, alas de águila, cabeza de toro o de hombre, patas como de buey y como de león, y que se parecen a los guardianes que guardan las puertas de los templos antiguos persas. ¿Los ubican? Los templos persas. Eso es un Sí. querubín. Cuando la Biblia nos narra que Dios en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, puso dos querubines de 5 metros de alto a cuidar el arca, no eran dos angelitos gorditos cachetones, eran dos seres alados, con cuerpo quizás como de león, cabeza quizás como de toro. Y esto, entender este momento de la historia y la literatura de ese pueblo, nos ayuda a entender qué significaba para ellos. Yo creo que para algunos de ustedes es una revelación lo que les acabo de comentar. Sí, para mí sí. Y eso cambia totalmente el sentido de la narración bíblica. ¿Qué cosa es un serafín? Bueno, un serafín es una serpiente de fuego. Ese es un serafín. Pero para nosotros los serafines son como angelitos también, ¿no? Ujú. Bueno, muy bien. Contexto literario. El contexto literario, para poder hacer una buena interpretación de la Biblia, debemos de entender el contexto literario en varios sentidos. Primero, que en la Biblia hay varios géneros literarios, como textos históricos, que pretenden, aunque sea de una manera limitada, narrar una historia que sí sucedió, un hecho histórico. Pero también hay novelas históricas, como la novela histórica de Esther. La narración de Esther no es un hecho histórico, es una novela histórica que narra eventos que no necesariamente sucedieron, aunque podrían quizás estar basadas o inspiradas en eventos reales. También tenemos géneros apocalípticos que narran verdades religiosas con lenguaje sumamente simbólico, cargado de símbolos de destrucción, sobrenaturales, rico en mucha simbología. Tenemos textos textos de sabiduría o sapienciales, literatura sapienciales en forma de proverbios, dichos, refranes, pensamientos de sabiduría de la cultura. Eh, También tenemos textos que cantan, textos como los salmos. Tenemos textos
escritos especialmente, por ejemplo, para banquetes de bodas, como el Cantar de los Cantares, etcétera, etcétera. Es decir, no todo es exactamente lo mismo y no porque en un texto diga una cosa, se entiende exactamente igual en toda la literatura bíblica. Por ejemplo, el siguiente punto, contexto teológico de la época. Esto es sumamente importante. Debemos entender que la teología del antiguo, de los libros de la Biblia, no todos tienen el mismo valor. Los libros muy antiguos, ¿qué es la teología? La teología es el conocimiento de Dios y las verdades religiosas. Bueno, la teología de los libros más antiguos de la Biblia es una teología muy incipiente, en pañales, una teología poco desarrollada. La teología del Nuevo Testamento con Cristo es la plenitud de la revelación. Si yo quiero entender un texto complicado teológicamente del Antiguo Testamento, tengo que ver qué dice Cristo de ese texto. Pongo un ejemplo. En el Antiguo Testamento se creía que el hombre era polvo y que al morir el muerto nada sabe y su historia se acabó. En la teología del Antiguo Testamento, en los libros más antiguos, se pensaba que el alma moría con el cuerpo. La esperanza del ser humano era una buena vida en esta vida. Es decir, las bendiciones de Dios era tener una mujer, hijos y riqueza y salud. Esa era la esperanza de las bendiciones de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos primero que el alma no muere con el cuerpo. El Señor Jesucristo dice, tengan cuidado de los que pueden matar más bien tengan cuidado de los que pueden matar el cuerpo, pero no le pueden hacer nada al alma. Y el Señor Jesucristo también nos hace ver que nuestra esperanza no es en esta tierra, sino en la vida eterna, en el cielo. Entonces, a veces, si alguien quiere desarrollarles una doctrina con una cita bíblica del Antiguo Testamento, está cometiendo un error de exégesis. Hay que leer todo, todo lo que se dice, no un versículo, no una parte, sino lo que la Biblia dice, pero sobre todo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Logré ser claro? Bueno, adelante, adelante. Sí, profesor, muy claro. Si alguien levantó la mano, dice Honor CRT. ¿Quién es? ¿Quién levantó la mano? Honor. Yo tenía el micrófono en silencio, perdón, maestro. Adelante, adelante. Gracias. Para hacer una buena exégesis, entonces podemos utilizar la lectio divina, Sí, pero a eso voy a llegar más adelante, más aunque bien es una exégesis, ¿verdad? sí, es que la exégesis es un poquito diferente a la lectio, porque en la lectio, la exégesis pretende ayudarnos a reforzar nuestro conocimiento intelectual. La lectio es más profunda y nos lleva a unirnos en oración a Dios. Una persona puede tener poco conocimiento intelectual, pero puede tener una profunda unión en Dios con una lectio divina. Es más importante una buena lectio divina, de lo cual hablaré más adelante, que una buena exégesis. Claro, si yo soy un teólogo, si mi quehacer es, mi quehacer en la iglesia es la teología, la interpretación, cómo explicar el misterio de Dios y el misterio, las verdades divinas, yo tengo que hacer una buena exégesis. Si yo soy un laico que vive una vida sencilla y que no soy una persona que explique las verdades de fe a nadie, para mí lo más importante es hacer una buena lectio divina. No sé si me logra explicar, pero Sí, explicaré los pasos de la lectio divina más adelante. Adelante, hermana de acuerdo. Soledad.
Sí, hermanita Soledad. Sí, profe, bueno, no me quedó claro la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Sí ve que explicó que la del Antiguo Testamento dice que es más pobre, ¿no? Dice usted que como en pañales, pero ¿y Mm. la del Nuevo Testamento? La del Nuevo Testamento es la plenitud de la revelación. La teología del Nuevo Testamento es lo completo, la verdad completa de Dios. El Antiguo Testamento, la teología del Antiguo Testamento, es la preparación a la llegada de la definitiva teología, que es Cristo. No sé si logré explicarlo. Y como Sí, ejemplo puse, la visión del alma después de la muerte. En el Antiguo Testamento, el alma muere con el cuerpo. No aspiramos a nada más que a las bendiciones de Dios en esta vida. En el Nuevo Testamento, el alma vive eternamente y aspiramos a la eternidad con Cristo. Muy bien, sí, gracias. muy bien. También para hacer una buena exégesis bíblica, tenemos que tener en cuenta la tradición apostólica en los documentos magisteriales y el consenso de los padres de la iglesia y los escritores cristianos primitivos. Voy parte por parte. Primero, la tradición apostólica. Para yo poder interpretar la Sagrada Biblia, la Sagrada Escritura, lo peor que puedo hacer es centrarme solo en la Sagrada Escritura y olvidar las enseñanzas de la iglesia que Cristo recibió antes de tener Biblia. La Sagrada Escritura no se desvincula, está unida a la Sagrada Tradición. Si yo quiero conocer cómo se interpreta un texto de la Biblia, tengo que mirar cómo lo interpretó la tradición y el magisterio antiguo, cómo lo vieron los primeros papas, cómo lo vieron los primeros obispos, cómo lo entendieron ellos. Además, cómo lo entendieron aquellos personajes que les llamamos padres de la iglesia. Es decir, algunos fueron obispos, otros fueron papas, pero otros solamente fueron escritores sagrados. Eh, cómo interpretó tal o cual texto bíblico o tal o cual concepto teológico bíblico la comunidad cristiana primitiva? Leer la Biblia y no tener en cuenta la tradición es como, es como la receta perfecta para entender mal las cosas. Eh, de hecho, yo comentaba, la Biblia es tradición, es la tradición escrita. Y la principal, el aporte más inmediato que la tradición le hace a la Biblia, ¿cuál es? Pues la definición del canon bíblico. En ningún lugar la Biblia dice cuáles son los libros inspirados, ni cuántos son del Antiguo Testamento, ni cuántos son del Nuevo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Pues gracias a la tradición. La tradición nos dice que la Biblia tiene 27 libros en el Nuevo Testamento y 46 en el Antiguo Testamento. La tradición nos dice cuáles son inspirados y cuáles no. Entonces, si la tradición es la herramienta, es la palabra de Dios no escrita, es la herramienta que nos va a ayudar a entender bien la Sagrada Escritura. Y por último, para entender, para hacer una buena exégesis, debo tener presente al magisterio vivo de la iglesia. Aquí quiero destacar dos magisterios. El magisterio histórico de la iglesia es toda esta serie es toda esta serie de enseñanzas que nos dejan los antiguos papas, los antiguos obispos, en documentos que tenemos hasta hoy día. Este es el magisterio histórico de la iglesia. Pero ¿qué es el magisterio vivo de la iglesia? Es toda esta enseñanza
enseñada por las legítimas autoridades de la iglesia hoy día, que son el Papa y los obispos. Es decir, la autoridad del magisterio de la iglesia que empezó con los obispos está hoy en la persona del Papa y de los obispos que se mantienen unidos al Papa. Cuando un obispo deja de estar unido al Papa, deja de ser parte del magisterio de la iglesia. Y más aún un sacerdote. Si un sacerdote se aleja de su obispo, se aleja del magisterio legítimo de la iglesia. Y no se diga un laico, ¿no? Si un laico se aleja de la enseñanza unida al magisterio de la iglesia, no. Ya eso sí ya no es, ya es una desviación total. ¿Algún comentario, alguna duda aquí, hermanitos? Si yo tengo que interpretar la Biblia, siempre tengo que tener en cuenta qué pensaron los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los documentos de los primeros papas. ¿Qué hablaron acerca de estos temas? Para, y para hacer una buena exégesis, tengo que ver qué dice la iglesia hoy día. Muy bien, vamos a continuar porque en esto voy a profundizar un poquito más. Quise traer para ustedes el numeral 10 de la Constitución Dogmática Dei Verbum, que ustedes ya leyeron y ya me hicieron un ensayo, y algunos están por entregarlo. Y quise traer el numeral 10 completo. Miren, la imagen que tengo allá a la derecha es una fotografía tomada en Roma durante el Concilio Vaticano II. Más de 2000 obispos reunidos en la década del 60 para atender los problemas más graves que vivía la Iglesia Católica en aquel tiempo. Y entre ellos, entre los documentos que salieron de esta reunión de todos los obispos con el Papa, primero con el Papa con el Papa Juan XXIII, que inició el concilio, pero que no lo terminó, Dios lo llamó antes y fue terminado por el Papa Paulo VI, y de ahí salió varios documentos, entre ellos Dei Verbum, y el numeral 10 a mí me encanta, lo voy a leer literal. Numeral 10 del Dei Verbum. Pero el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita o transmitida, se refiere a la sagrada tradición, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en el nombre de Cristo. Este magisterio, se refiere al Papa y los obispos, evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con asistencia del Espíritu Santo, la oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe, saca todo lo que se propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Mis hermanos, si de algo me siento tranquilo, si en algo reposa tranquila mi fe católica, de que soy un cristiano que está en la iglesia de Cristo, es que no creo en cualquier persona, ni siquiera en mí mismo, que confío en la iglesia de Cristo y en sus legítimas autoridades escogidas por Cristo para interpretar la Sagrada Escritura y tener la sana doctrina que Dios nos ha querido transmitir. Yo me siento muy feliz de estar unido, de que mi trabajo como profesor de este instituto sea muy unido al Padre José Estrada, al Instituto Bíblico, que es fiel al nuestro obispo en Guadalajara, el Padre José Francisco Robles Ortega, arzobispo cardenal, y que el Padre José Francisco Robles Ortega, nuestro Padre Obispo, está íntimamente en comunión con el Papa León. Eso a mí me da mucha tranquilidad, muchísima. Adelante, ¿alguien quiere comentar algo? Muy bien.
Muy bien. Vean ahí tenemos esta imagen, la conseguí apenas recientemente, del Papa León, David, el Papa León la oficina, con otros la policía cardenales especial ha y, sido y- y ahí, confiado ahí puse un pequeño extracto del numeral la 10 autoridad de y Dei influencia Verbum. en el nombre. Lo quise resaltar porque por ahí en internet cada día salen nuevos teólogos, incluso católicos, nuevos exégetas, nuevos maestros que se atreven a decir que ellos tienen la verdad y a cuestionar la autoridad y el magisterio de la iglesia y a cuestionar a cuestionar a sus legítimas autoridades. Yo les voy a decir algo bien claro, mis hermanos. Si ustedes tienen que elegir entre obedecer la opinión de su obispo y obedecer la opinión del profe Samuel, no lo duden, sigan a su obispo. Si tienen que elegir entre escoger la voz de un sacerdote rebelde o la voz de un profesor rebelde y la voz del Papa, sin dudarlo, la autoridad del Papa, porque para eso fue puesto por Cristo, justo para eso. Esa es la labor del Papa. Cuando Cristo le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, también le dice el Señor, una vez que tú vuelvas, confirma a tus hermanos. Y también le dice, mira Simón, que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos como se hace con el trigo, pero yo oré por ti para que tu fe no falle. El Papa es el sucesor de San Pedro y mi fe católica descansa con tranquilidad en que estoy con la legítima autoridad que Cristo ha dejado en la iglesia, en la iglesia para interpretar la Biblia. ¿Dudas, preguntas, mis hermanitos? Perdón por ser tan radical en este tema, pero no puedo ser menos porque es un tema muy comentado hoy día y poco entendido. ¿Dudas, mis hermanos? ¿Todo bien? Por Muy mi bien. parte, bien, maestro, gracias. Todo Ok, bien, profe. muy bien. Cuando hacemos exégesis o interpretación bíblica, tenemos que, esto lo tomé literalmente también, es un copy-paste de su manual. Lo encuentran tal cual como está. Tenemos que interpretar los siguientes errores. Primero, son cuatro. Bueno, son cuatro. El biblicismo, el fundamentalismo, el intimismo y el intelectualismo. Primero vamos a hablar déjenme ver qué horas son. Déjenme ver qué horas son. Ah, tenemos unos minutitos. El biblicismo. El biblicismo es este error de quien piensa que lo único que existe para conocer la palabra de Dios es la Biblia y lo entiende como si fuera un libro caído del cielo, sin historia, sin contexto. El biblicismo exagera el uso de la Biblia y descuida la tradición y también descuida el magisterio. El biblicismo es esta actitud que quiere y pretende encontrar erróneamente absolutamente todo es explícito en la Biblia. Eso no sucede, eso no existe. La Sagrada Escritura contiene parte de la de la palabra de Dios, pero no contiene toda la palabra de Dios. ¿Dónde tenemos la palabra de Dios completa? En la iglesia, con su sagrada tradición y su sagrado magisterio. De este error voy a profundizar más adelante, porque de este surge un error muy grave que se llama sola escritura, que es el fundamento de el movimiento revolucionario protestante del siglo XVI. Muy bien. El fundamentalismo es otro error. El fundamentalismo es este error según el cual la Biblia debe ser leída e interpretada de manera literal en todos sus detalles. No busca el sentido del texto, sino que cae en el literalismo. Es una lectura de la Biblia que rehúsa todo cuestionamiento y toda investigación crítica. Por ejemplo, el fundamentalismo, esto ya lo pongo yo,
eh, cuestiona, evita cuestionarse si las narraciones, por ejemplo, del Génesis, se tienen que entender de manera literal o se pueden entender como un recurso literario que nos transmiten una verdad. El fundamentalista lee una parte de la Biblia y cree que se tiene que hacer tal cual como dice, excepto cuando dice, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Ahí sí no se sacan el ojo, ¿verdad? El literalista, adelante, Alice. Profe, dice que es un recurso literario. ¿Qué más Sí, dijo? sí, claro. El Génesis, por ejemplo, los primeros libros de la Biblia, la narración del Génesis nos narra la, con un recurso literario una verdad. La verdad es que Dios es único. Segunda verdad, Dios es creador de todo. Tercera verdad es Dios creó absolutamente todo. Dios creó al hombre. Todo esto lo narra en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero los detalles de cómo lo hizo Dios, el Génesis nos lo narra con recursos literarios para que sean entendidos por los hombres de hace más de 2000 años, más de 4000 años. Las narraciones del Génesis son de narraciones que se gestan en comunidades de Medio Oriente desde hace más de 4000 años. No sé si logré explicarme. Sí, gracias. Muy bien. Siguiente error, el intimismo es el error de quien hace una lectura muy personal, subjetivista y angelista de la Biblia sin apoyo de datos objetivos. ¿A qué se refiere el intimismo? Lo que les hablé, el creer que Dios me habla y me revela verdades a mí que nadie conoce. El creer que Dios, que yo soy una persona elegida por Dios para corregir a todos, que yo soy el único que puede entender la Biblia porque Dios me ha escogido a mí como algún tipo de profeta. No me lo van a pensar que exagero, pero hay gente así. Esta es una realidad. Hay gente que hace este tipo de lectura bíblica. Error cuarto, el intelectualismo. Este error, chicos, es acercarnos a la Biblia solo con intereses intelectuales. Acercarnos a leer la Biblia solo para conocer datos históricos, datos culturales, conocer eventos o hacer análisis arqueológicos, sin entender que la Sagrada Escritura es un texto que nos lleva a la intimidad con Dios. Es un texto en el cual Dios revela y manifiesta su plan de salvación, la historia de salvación. Es un texto que nos sirve como la base, como una base fuertísima para entrar en oración con Dios. Es decir, tomar el documento, el texto bíblico, como un documento intelectual, científico, académico, y no como lo que es la auténtica palabra de Dios. Como ven, nosotros como cristianos católicos debemos tener un equilibrio entre la razón y la fe, entre el conocimiento y la oración. Ninguno de los dos es malo y ninguno de los dos se excluyen. Hay que tener un equilibrio. Como la vida cristiana es eso, vivir en un sano y santo equilibrio. Muy bien. ¿Hasta aquí algún comentario, mis queridos hermanitos? No, profe, todo bien, gracias. Ok, quiero enfatizar en el primer error, el biblicismo, de quien piensa que lo único que existe para conocer la palabra de Dios es la Biblia. Esta postura o este error llevó a este hombre que ven en esta imagen a desarrollar una doctrina que se llamó la
sola escritura, en la cual decía que él no creía nada que no estuviera en la Biblia. Nada. Este hombre que ven ahí se llama Martín Lutero, fue un sacerdote de la Orden de los Agustinos, llegó a ser profesor de Biblia en su congregación y por diversas razones fue quizás, creo que puedo decirlo así, el originario de una de las más graves y grandes heridas que ha sufrido la Iglesia, el movimiento protestante y la separación de una cantidad importante de cristianos que se alejaron de la Iglesia por las posturas de este hombre. Y las bases, y una de las bases doctrinales es justo eso, la sola escritura, es decir, que él no creía más que lo que dijera la escritura. Esta postura tiene varios errores. Dime, Alice. Sí, profe, yo tengo una pregunta. En mi trabajo hay varias personas que son de otras religiones, inclusive son de diferentes religiones, pero ellas creen que que su iglesia es la que viene de Jesucristo. Sí, claro, sí, ajá. Y es lo que no entiendo, por qué ellas creen que son de la iglesia de Jesucristo, si cuando Martín Lutero se separó de la iglesia fue cuando se crearon todas las denominaciones diferentes, ¿no? Claro. Primero les voy a comentar lo siguiente. Las divisiones en la Iglesia de Cristo no son nuevas, comenzaron desde cuando los apóstoles ya estaban, ya empezaron las divisiones. La Iglesia siempre ha tenido que enfrentar movimientos rebeldes, personas rebeldes y divisiones. Pero en particular hubo dos que sacudieron fuertemente a la Iglesia. La primera en el siglo XI, cuando la mitad de la Iglesia en Oriente se separa de la Iglesia católica y así nace un, una ala que se llama la Iglesia ortodoxa. Los ortodoxos viviendo principalmente en Oriente y los católicos viviendo principalmente en Occidente, la Iglesia católica. Pero en el siglo XVI, este hombre, con su movimiento que llegó que tiene el nombre en los libros académicos como el movimiento protestante, a mí no me gusta decirle la reforma protestante porque no fue una reforma, fue un error importante, creo yo. Separa a la mitad de Europa. Europa del Norte se convierte al movimiento de este hombre y Europa del Sur queda fiel a la Iglesia Católica. Digamos que Alemania, Suiza, Suecia, Finlandia, Holanda, todos esos países se hacen protestantes y permanecen católicos países como España, Italia, Francia y los países del sur de Europa. Cuando los ingleses llegan a América, Inglaterra también se hizo protestante, llevan su religión protestante a América. Y cuando Estados Unidos se hace independiente, la iglesia de Inglaterra se hace independiente en Estados Unidos y comienzan a surgir nuevos grupos. Hoy día, bueno, en Estados Unidos es principalmente donde nacen diferentes grupos cristianos y es justamente por esta razón, por la sola escritura, que cada quien se cree llamado por Dios para interpretar la escritura y rechazan a la única autoridad que Cristo puso, que es la iglesia, y rechazan al Papa. Les voy a decir la verdad es que las personas que rechazan al Papa se vuelven el Papa de su propia religión. Ellos mismos son el Papa. El criterio de interpretar la Biblia es su propio criterio y lo que cada uno de ellos interpreta. ¿Logré explicarlo, Alice? Han surgido
y seguirán surgiendo nuevas religiones por personas que hacen una interpretación literal, intimista, biblicista, los cuatro errores que puse antes ha llevado a que las personas malinterpreten la Biblia y creen sus propios grupos. Y evidentemente cada uno de ellos va a decir que son la verdadera iglesia de Cristo. Pero, bueno, habría que, una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Sí, gracias, profe. Es un punto súper interesante en el que voy a profundizar más adelante. ¿Algún comentario más, chicos? Muy bien. ¿Quién hace exégesis en la iglesia? Bueno, miren, ahí puse una imagen de un hombre, una mano con un hombre que está señalando la Biblia, estudiando la Biblia. Pretendí poner a un teólogo. Un teólogo es un hombre, un científico que estudia la Biblia para ayudar a esclarecer las verdades de fe, no para inventar nuevas doctrinas, no para descubrir en ella misterios, sino para que las verdades que la iglesia recibió de Cristo se vuelvan más claras. A la derecha puse uno de los más grandes teólogos de la Iglesia de Cristo, el Santo Tomás de Aquino, el doctor Angélico, así le llaman, doctor Angélico, grande teólogo que ha ayudado a la Iglesia con su pensamiento a esclarecer muchísimas de las verdades reveladas. Entre ellas ayudó mucho a entender la Trinidad, la predestinación, la gracia, la salvación por la gracia, la fe, eh, la demostración de la existencia de Dios y muchas cosas más a través de la razón. ¿Qué hace el teólogo? El teólogo es el especialista bíblico con estudios profundos que sirve a la iglesia para esclarecer, estudiando la Biblia, las verdades de fe. No inventa nuevas verdades, tampoco se revela la iglesia, sino pone sus conocimientos al servicio de la iglesia. La gran mayoría de teólogos en la iglesia son sacerdotes, teólogos bíblicos, pero también hay una cantidad importante de teólogos laicos. Y ustedes pueden ser algún teólogo laico algún día si continúan con sus estudios. La ciencia que estudia la Biblia desde un punto de vista científico es la teología bíblica. Y la teología bíblica ayuda a que las enseñanzas de la iglesia se actualicen en cada época. Por ejemplo, ¿qué dice la teología bíblica qué dice la Biblia acerca de la inteligencia artificial? ¿Ustedes lo saben? La- Nada. bueno, O sea, de la aparentemente nada. Ujú. Es labor del teólogo bíblico con fundamento en la Biblia, dentro de los márgenes de la doctrina de la iglesia, aclarar qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto, o qué nos dice acerca de la inseminación artificial. No, pues nada, aparentemente. O qué nos dice la Biblia acerca de algunas enfermedades psicológicas que hoy conocemos y que antes no conocían. No sé si logre transmitir la idea de cuál es la labor del teólogo y del exégeta en la iglesia. ¿Todo bien, mis queridos hermanitos? Profe, una pregunta. Claro, sí. Dime. Entonces, la exégesis, yo puedo hacer exégesis y como Sí. dijo, tengo que revisar los primeros cristianos, los documentos de los primeros papas, qué dice la iglesia, qué dice el magisterio. O sea, si yo me dedico a evangelizar y a catequizar, yo hago una exégesis Sí, claro. Si tú o quieres, solo los teólogos. no, 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 no. También los laicos normales que damos catecismo en parroquia, somos invitados a hacer buenas exégesis, porque, de hecho, estoy casi seguro
que muchas veces hemos hecho exégesis de la Biblia cuando damos algún cursito de catecismo, alguna plática en nuestro grupo de liturgia y quizás la hicimos mal. Entonces somos invitados a hacer buena exégesis, sin que esto nos haga pensar que nuestros conocimientos o nuestros hallazgos son la definitiva palabra de Dios y que todos están equivocados, ¿no? Eh, 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 bueno, no sé si logré explicar. Sí, tú también estás llamada a hacer buena exégesis, a formarte, a estudiar la Biblia con seriedad y eventualmente algún día quizás podrías encontrar un tema en el cual destacaras y aclararas algún tema doctrinal que la iglesia hoy nos enseña. Por ejemplo, en la iglesia ha habido santas que son consideradas doctoras por su sabiduría y que con sus enseñanzas han esclarecido algunas doctrinas de la fe. Entonces, tú también puedes serlo, ¿por qué no? Dios quiera, Dios nos permita. Adelante, Juan Carlos. Mi hermano Juan Carlos. Aquí para abundar en ese comentario, por eso más bien es algo de vital importancia. Sí, claro. Bueno, Sí, te ¿sí se escuchamos. escucha? Sí, yo sí. Perdón, digo que es de vital importancia porque hay veces que nosotros damos pues catequesis directo pues a los de piso y es bastante importante porque pues es el pueblo de Dios el que recibe el mensaje y es Y, 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 muy sa- importante que y sabes algo, mi sea estimado, la verdad lo que tengamos que hacer, entonces sí nos exige una preparación. claro, y no dudaría que de los que aquí están tomando este curso y que alguna vez han servido en la iglesia, de buena fe, por cierto, que estoy casi seguro, y con amor al prójimo, no dudaría que se les haya salido una o dos herejías. Muy probablemente. Por esa razón es importante que continúen formándose, eventualmente se vuelvan teólogos exégetas. Y claro, no es una cosa fácil, pero es un proyecto de vida que en el cual yo también estoy empezando. Yo estoy en ese proyecto. A mí me gustaría profundizar mi vida en ese camino. Y ustedes están también listos, si Dios quiere, para eso. Muy bien. Entendamos algo. La iglesia es animada por el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Es decir, la Sagrada Escritura, si bien hay temas que no toca específicamente, el Espíritu Santo nos los aclara. Hay cosas que hoy no sabemos, que ni siquiera sabemos de su existencia, que vivirán los cristianos dentro de 200 o 300 años. Y el Espíritu Santo, con la palabra de Dios, les ayudará a llegar a toda verdad. Muy bien, estamos a punto de terminar el curso y por hoy terminamos la clase, mis queridos hermanos. Estamos a 4 clases de terminar nuestro curso. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, la siguiente clase voy a dar la forma en la que la iglesia hace su exégesis, cómo interpreta la Sagrada Escritura la iglesia, y de ahí me pasaré a la lectio divina, que es la forma en la que la iglesia nos invita a nosotros como laicos beneficiarnos espiritualmente de la Sagrada Escritura. Muy bien. Bueno, vamos, con esto cerramos nuestra sesión de hoy, mis hermanitos. Les agradezco su tiempo eh, y alguna duda respecto a los trabajos que tienen pendientes. Son 2 trabajitos, no es Sí, mucho. maestro. Nosotros teníamos de pendiente preguntarle a dónde se enviaría el trabajo. Ah, ok, les mandé un teléfono, un número, Ujú, un WhatsApp, pero si se ujú. desapareció o lo borraron, se los vuelvo a mandar mañana. Ah, muy bien. Bueno, no, permítanme. Ahorita estoy en Puebla Ujú. y el teléfono ese está apagado. Si mandan un mensaje, no sé si llegaría o no, entonces y regresando a Guadalajara lo vuelvo a prender.
pero mañana les comparto el número de WhatsApp a donde me tienen que hacer llegar su trabajo. Ah, muy bien. Muchas gracias, maestro. Muy bien. ¿Algún otro comentario más? Profe, ¿quiere que yo lo ponga en el chat? Si lo tienes, por favor, Sí. Ay, sí, si nos lo regala, ¿por Ok, qué no? sí, ahorita lo pongo. si fueran tan amables. Adelante. Ay, Si alguien pudiera compartir también por WhatsApp los dos trabajos que se tienen que entregar. Claro que sí, se los comento brevemente. Ambos son ensayos. Ensayos de 3 páginas, no mayor a 3 páginas y una portada, es decir, pequeños. Uno de ellos es de la Constitución dogmática Dei Verbum, que ahorita leímos un fragmento. El otro es tema libre a elección de lo que hemos visto hasta hoy y lo que nos falta por ver de introducción a la Biblia. Son dos Ok, de temas. acuerdo, muchas gracias. Dei Gracias, Verbum maestro. y introducción a la Biblia, tema libre a elección. Ok, gracias, maestro. Adelante. ¿Alguna otra pregunta, mis queridos hermanos? Ya compartí el teléfono de WhatsApp. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga, Dios les pague, que tengan una noche bendecida. Bendiciones, En el gracias. nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, buenas noches. Buenas gracias, noches. buenas noches, maestro. Que Dios les bendiga. Gracias, profe.